buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, hoy vamos a hablar de gluteoplastia. Muy bien, gracias por seguirnos, Doc, muy amable. Lo tengo aquí. Geraldine Balanta. Muy buenas noches, Geraldine, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Delcy Páez. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar, Rita Díaz, hoy vamos a hablar, Naida Chaustre, Jimena Sánchez, hoy vamos a hablar de gluteoplastia, aumento de glúteos. Roxana Cruzado, buenas noches, ¿cómo me les va? Desde Jacksonville les saluda quien les habla, Juan Carlos Burgos, director de Look Magazine Col USA. Y esta revista se distribuye en la Florida de Nueva York, y director de Opportunity Health and Beauty, que es una empresa que les asesora, les soporta, les guía para que consuman salud de manera responsable en Colombia, en cirugía plástica, facial y corporal, odontología, bariátrica y ginecología en la rama de reconstrucción estética vaginal. Roxana Cruzado, ¿cómo estás? María Angélica Salgar, hola. María Bernarda Lozada, ¿cómo te ha ido? Gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña el doctor Harold Effer, cirujano plástico de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Él también nos acompaña en la revista Look Magazine Colusa. Isha Martínez Elhash, supongo que tú eres familiar de Felipe Elhash, el fotógrafo, una gran persona y gran amigo además. Él ha tomado fotos para diferentes de nuestras portadas con Natalia París, con Claudia Lozano. Por cierto, me hablé con Claudia, me saludé. Bueno, con varias personas, varias personalidades. Marta Sánchez, hola, ¿cómo estás? Bueno, les comentaba que va a estar con nosotros el doctor Harold Effer, cirujano plástico de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Él tiene... hola Jairo, ¿cómo estás? Él tiene consulta en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín. Hoy vamos a hablar sobre aumento de glúteos, de las diferentes técnicas que existen, y nos va a explicar detalles orientadas obviamente a cada una de las personas que nos están viendo. Estos videos quedan colgados en redes, en la red nuestra de Opportunity Health and Beauty de Juan Carlos Burgos Villamil, de una página de mujeres emprendedoras aquí en Estados Unidos, y también la replico en otras comunidades latinas en Estados Unidos y en Europa, en España específicamente. Ángela María Sánchez Campuzano, hola Ángela, ¿cómo estás Angie? Esnea Estrada, hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar que el doctor Harold Effer nos siga para hacerle la invitación. Me permiten un segundo, por favor, tratamos de buscarlo aquí. Hola Angie. Hola Ángela, ¿cómo estás? Estamos ahorita ocupaditos y te llamo enseguida. Terminemos la transmisión. Muy bien, ya hicimos la invitación al doctor Harold Effer, esperamos se nos conecte para empezar la charla. ¿Qué tengo aquí? A ver. Ok, unas tarjetas. Milena Velázquez, ¿cómo estás? Bueno, les comentaba la revista Look Magazine, en ellas podrán encontrar médicos relacionados con cirugía plástica, de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética Facial, Estética Reconstructiva. Nos dice el doctor que ya está, pero permítame un minuto porque no vemos al doctor. Sí, ya está aquí, pero no nos ha aceptado la invitación.
permiten un minutico, por favor? Ana Arias, hola, ¿cómo estás? Lina Patricia, hola Lina. Bueno, doctor Efer, si nos acepta la invitación o si está usted allá, por favor, pídanos estar con nosotros y nosotros aquí damos el ok para que pueda ingresar ya de una vez a la Victoria Eugenia. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Desde dónde nos sigues? Catherine Montoya. Hola, Catherine. Sí te veo en redes. ¿Cómo te ha ido? Sí, doctor, me dice que sigues, que quieres ingresar, pero no me aceptas. Estoy tratando de... Ah, ya me dices que ya me enviaste la solicitud. A ver. Loli Catalina Cadavid. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A ver, doctor F, por favor. Siempre sufrimos con esto. ¿Cuándo aprenderemos? Loli Catalina Cadavid. Bueno, hoy vamos a hablar sobre aumento de glúteos. Aumento de glúteos. El doctor Harold Effer, cirujano plástico de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, miembro de número. Él ejerce en la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia, y en Medellín, Antioquia. Hoy se encuentra el doctor Effer, creo que en Medellín, y desde ahí nos va a atender todas nuestras inquietudes. Doctor Effer, si es tan amable, se nos sube de nuevo a redes, por favor. Marta Sepúlveda. Hola, Marta. Aprobado, doctor Effer. Ya está ingresando. Hola, Doc. Hola, Doc. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Doc, si Doc, si tienes, tienes, por favor, buenas noches. si tienes, por Si tienes, por favor, parlantes, anúlalo, anúlalo, por favor. porque Porque hay eco. anula los Anula los parlantes, por favor. Hola, Blanca. Hola, Blanca. Ahora me escuchas. Sí, sí te Sí, escucho, sí te escucho, pero hay eco. pero hay eco. Por favor, todo lo que esté conectado al teclado. No entiendo. Ya, listo, doctor, ahí. Ahí está bien. Mónica, hola, ¿cómo estás? No, ya arrancó. Ups, se nos fue. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué nos pasó con el doctor? Se nos cayó la llamada, doc. Hola, doc. Hello.
Bueno, entre tanto les comento. Les envié previamente por Facebook a todos las posibles, aquí tenemos de nuevo el doc, las posibles preguntas. Hola Juan Carlos, ahora sí me escucha. Bueno, Voy voy a a dejarlo dejarlo hablar. Si la gente nos escucha, ay, tenemos que poner a su doctor que nos que siga. nos sigue, nos sigue saludando. Bueno, Bueno, y y también también de la región suya, por allá de la costa de la región Caribe. por acá tuyo. ¿Cuál es el tuyo? Entonces, Entonces, ahí ahí nos siguen tus colegas también. Bueno, doctor, Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No sé. Alguien que Pilar, doctor, acérquese más, por favor. Ya podemos realizar la comunicación. no te escucho. No te escucho nada. ¿No me escuchas? Se escucha Te escucha muy mal, te escuchas lejísimo. mucho eco. Mucho eco, doc. En un momento entonces ya volvemos a No sé qué está pasando. Ahí Ahí también también tenés otro colega tuyo. José González. Tenemos una audiencia de ciudadanos plásticos. Vamos a tener que cambiar la charla. Está muy mal el sonido. Tú tienes, aló, doctor González, ¿cómo me le ha ido? Por ahí, ahorita nos estaba copiando también el doctor Fulvio Correa, otro cirujano plástico. Pero fíjese, doctor González, que así pasó con usted antes de ayer y ahorita tenemos una... Fanny de Acosta. Hola Miriam, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Mira pues, ¿dónde estás? ¿En Bogotá? Miriam de Acosta, una persona que conoce mucho del sector de la salud en la rama de la cosmética en Colombia. Ella y su familia, empresarios del sector de las prótesis. Un placer saludarte, Miriam. Doctor González, aquí lo tenemos. Y no sé qué pasó aquí con... Bueno, tenemos al doctor González. Me va a tocar invitarlo, doctor González, a ver. Ay, no. Lo que pasa es que cuando hacemos comunicaciones con los médicos, a veces hay eco porque colocan el sistema de sonido, lo conectan con sus sistemas de sonido del consultorio. Y evidentemente, pues eso causa eco y no deja transmitir bien. Y entonces, pues es imposible la comunicación. Bueno, hola Lina, ¿cómo estás? Nos va a tocar o suspender a Yaniris Heredia Pérez. Hola Yaniris, ¿cómo te ha ido? Gusto saludarle. Ok. Yo les voy a pedir un favor, vamos a hacer de nuevo lo que hicimos el otro día con el doctor González y me da un poquito de pena, pero debo solucionarlo. Estaré cortando para llamar al doctor Correa, darle las indicaciones del caso puntual, que me las cumpla. Bueno, ahí está el doctor. Ahí está. Vamos a ver qué pasó. Agregar. Ahí ya tenemos al doctor Harold Effer. Así, Juan Carlos, ¿me escuchan claro? Perfecto. Ahora, Está solo para buenísimo. saber. Está solo para saber y aprender. ¿Qué pasó?
Excelente, no. El tema fue que estaba en mi otro equipo de celular y no tenía ¿cómo es? Ay, caray, el audífono correspondiente del celular. Entonces busqué el otro equipo del celular de acá del consultorio Ok. mío Sí, y ok, me ok. No reconecté. hay problema, doctor. Eso está perfecto. Tan solo para aprender porque es que me ha Perfecto. pasado con varios colegas tuyos. No eres el primero. Ah, bueno, súper, súper, no hay problema. Lo importante es que la tecnología no nos atropelle y la podemos No, ya mejorar. estamos aquí conectados. Eso ya está. Eso es súper. Excelente. Bueno, te Bueno, cuento que doctor. realmente estoy en Bogotá en este momento. Ah, estás en Bogotá. Ayer estaba en Medellín, sí, sí, Ah, bueno, entonces, Doc, si me permites, voy a explicarte la metodología que es muy sencilla. sí. Bueno, lo primero decirle a las personas que nos están acompañando que Look Magazine circula en la Florida y en Nueva York y las personas que deseen tener esta publicación, por favor, nos escriben inbox y se las hacemos llegar de manera gratuita. Soy el director de esta publicación. Aquí en esta revista salen los médicos más destacados de Colombia en diferentes áreas: cirugía plástica, plástica facial y rinología, bariátrica. También tenemos ginecología para el tema de reconstrucción estética vaginal. Y soy el director de Opportunity Health and Beauty, que es una empresa que asesora pacientes que viajan a consumir salud a Colombia, en la ciudad de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Hoy nos acompaña el doctor Harold Effer, cirujano plástico, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y nos va a hablar un tema relacionado con el aumento de glúteos. Doctor, usted es tan amable, ¿nos puede dar un resumen de su perfil profesional? Bueno, te comento, yo soy el doctor Harold F. Taylor, yo soy cirujano plástico, pues formado en Buenos Aires con un fellow en cirugía plástica oncológica con reconstrucción microquirúrgica en el Hospital Belville de Barcelona. Actualmente, pues estoy ejerciendo en la ciudad de Bogotá y Medellín, eh, realizando realmente en la parte particular, ¿sí? En este momento, en Colombia, Bogotá y Medellín. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor, como el tema es aumento de glúteos con las diferentes técnicas, inclusive le invito, doctor, que si ve alguna pregunta por aquí en pantalla, alguna de las personas, tómese la libertad de contestarlos y atenderlos, porque la idea es que esto sea interactivo. Ok, Listo. Entonces, le decía, doctor, que es un tema perfecto. de de aumento de glúteos con las diferentes técnicas. La primera pregunta, doctor, es la siguiente. ¿Quién es buen candidato para una cirugía plástica de aumento de glúteos? Bueno, en realidad, todo paciente que se encuentra en estado normal, en estado de salud aceptable, estable, con parámetros de laboratorios clínicos y electrocardiográficos normales. La edad realmente de 18 años en adelante, ¿sí? Incluso pacientes de 50 años, de 60 años, viable mientras no tenga antecedentes de importancia que lo impida. Ok, o sea que es indiferente el procedimiento tanto para hombres como para mujeres. Sí, exactamente, así es. Perfecto, ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo es, no más bien, cómo no? ¿Cuáles tipos de cirugías de glúteos existen? Bueno, mira, es importante antes de pronto de definir, ver qué tipo de glúteos hay. Sin embargo, te voy a decir, para nosotros los cirujanos plásticos tenemos dos técnicas realmente. El injerto graso, que es un tejido que se toma de la misma persona para poderla en su zona dadora, en este caso, perdón, receptora, que en este caso es el glúteo, lipoinyectarla y moldear el glúteo de acuerdo a lo que uno ve antes. Una, que es la técnica de esa lipoinyección glútea, y la otra es la colocación de una prótesis. Existen otro tipo de relleno, existen otras cosas que utilizan de manera inescrupulosa, pero que no son técnicas aceptadas por nosotros. Solamente injerto graso y la prótesis glúteas. O sea, existen dos. Dos. Ok, perfecto. ¿Grasa propia?
y prótesis. Grasa propia y prótesis. Solamente grasa propias y prótesis. Perfecto, doctor. Gracias. Entonces, basado en esta respuesta, que son dos alternativas, hablemos de cada una de ellas. Por favor, doctor, empiece con la que usted desee. Dale, mira, es importante saber de que hoy por hoy, antes de hablar eso, la cirugía de contorno corporal ha ido en aumento. Incluso actualmente se puede decir que es la cuarta cirugía que más realizamos en Colombia, tanto de pacientes nacionales e internacionales para los que recibimos pacientes del extranjero, ¿sí? El cual ha venido en aumento en los últimos años, ¿sí? Y con pocas complicaciones, ya que la praxis en el país, con los distintos cirujanos plásticos que existimos, es bastante buena. Antes de uno de hablar de un procedimiento, uno lo que tiene que saber es elegir o en qué momento elegir esos procedimientos, ¿sí? Y todo depende del estado físico, del tipo de glúteo que tiene el paciente. No sé si es una pregunta que me vas a realizar más adelante para poder continuar. Por favor, no, pero dime de una vez, yo la tenía, pero dime qué tipo de glúteos existen. Exacto, mira, en realidad yo no voy a hablar qué tipo de glúteos existe, sino más bien todo glúteo tiene adiposidades localizadas en distintas zonas, en la parte alta del glúteo, en la parte del medio, el tipo de proyección, ¿sí? Hay algunos que dan unas clasificaciones, un tipo de glúteo triangular, uno de corazón, uno de embudo. Bueno, yo no tengo ese tipo de clasificación. Yo más bien lo clasifico de acuerdo a la adiposidad que tiene, y es fácil. Yo lo divido en 5 zonas, ¿sí? Sí. Que es la que me va a permitir incluso elegir muchas veces qué tipo de tratamiento es el más conveniente. Yo voy a mostrar aquí una pequeña fotito de un artículo. Aquí en mi MacBook, no sé si se ve bien Sí, sí, completa. por favor. Con un bolígrafo voy a señalar, ¿sí? Este es un glúteo, ¿sí? Podemos ver un glúteo normal, Sí. en donde yo lo clasifico de acuerdo a la lipodistrofia o adiposidad que tiene el glúteo. La zona, el glúteo tipo 1, que es el que tiene en la zona central o en la región sacra, ¿sí? Sí. La tipo 2 es el que tiene en la zona sacra y en la parte alta del glúteo, o sea, supraglútea, que es la que va en ambos lados, que es ese gordito que a muchos pacientes incluso le molesta. El tipo 3 es la que está en la zona media del glúteo y corresponde a la inserción del músculo pectoral, ¿sí? Que es este lado, en donde muchas veces le da un glúteo que se ve muy alto, Sí. ¿sí? El tipo 4 es el glúteo que tiene la grasa en zona o la lipodistrofia ubicada en la parte baja lateral del glúteo, la trocantérica, que muchas veces el paciente dice, tengo esa llantica que me flota o se me ve muy feo. Y el tipo 5 es la parte baja del glúteo, que muchas veces es unido con el 4 y al paciente le molesta porque no pareciera un glúteo redondo y no le da una terminación agradable. Y el último es la proyección, ¿sí? Muchas veces viene la combinación de este tipo de zona de lipodistrofia, la lipodistrofia en la región sacra con la región lateral del glúteo. O muchas veces está asociada la región sacra con la parte lateral baja del glúteo y la parte interna del glúteo. O sea, aquí lo que vamos a hablar es que no quiero hablar de distintos tipos de glúteos como tal, sino de la adiposidad que rodea al glúteo. Aquí vemos una adiposidad en la zona alta, que esta es la tipo 1. Aquí vemos el glúteo tipo 2, en donde podemos ver un glúteo con grasa superior y lo hace ver cuadrado, ¿sí? Mientras que acá lo hace ver como un triángulo invertido, Sí. ¿sí? El tipo 3 es un glúteo bastante, por decirlo así, eh,
puede dar un aspecto lindo de arreglar debido a que tiene donde retirar grasa y cómo darle forma. Tiene la región sacra en la parte alta del glúteo, Ajá. sobre todo, pero en la región central ubica la adiposidad. Y esto hace ver un glúteo bastante alto. Vemos el verdadero glúteo triangular, que no es invertido, perdón, que es invertido, en donde la grasa se ubica en la parte inferior lateral del glúteo. Y este último glúteo, bueno, aquí tiene una deformidad, pero si vemos el lado sano, donde tiene la grasa en la parte totalmente baja e interna de la cola. ¿Sí? Básicamente esos son los tipos de glúteos que hay que hablar. En base a esto uno define no solamente lipoinyectar no solamente uno define lipoinyectar una cola, sino que también uno define realizar una lipoaspiración o una lipoescultura localizada dependiendo de lo que necesite la cola, o colocar cierta prótesis con aspiración de zona localizada. Si nosotros realizamos solamente la lipoinyección glútea o la colocación de prótesis sin retirar esa grasa, no vamos a dar un aspecto simétrico, adecuado y hermoso de lo que es la cola. ¿Sí? Ok. Básicamente. Ok. Entonces, Siga, doctor. ¿sí? No, ¿qué me ibas a preguntar? No, entonces, por lo que tengo, o por lo que nos acaba de explicar, vemos que los glúteos, o sea, la ubicación del adipocito en las nalgas o en los glúteos define qué tipo de procedimiento se debe hacer para que quede un buen aumento de glúteos. Exactamente, también depende de lo que el paciente consulta. Si el paciente dice, doctor, yo quiero una cola redonda bastante proyectada y grande, necesitamos una paciente que tenga cierta cantidad de adiposidad en el contorno corporal de ella, además de que tenga cierta distribución de grasa también en su cola, para jugar con la grasa que retiramos, porque no solamente va a depender de lo que ella quiera, sino también de lo que ella proporcione para uno poder trabajar. Ahí ¿Sí? estamos hablando de grasa autóloga, no estamos hablando de De grasa prótesis. autóloga. De grasa autóloga, pero todavía no hemos definido qué tratamiento elegir, porque incluso también podemos hablar de prótesis. Es importante que si el paciente quiere una proyección, una proyección adecuada, también va a depender del resto del cuerpo, del tipo de seno, del volumen de seno que tenga, del tipo de cintura y del tipo de cola. El injerto graso siempre va a ser la técnica ideal para un moldeamiento glúteo, siempre y cuando el paciente no busque una proyección exagerada de ese contorno glúteo. ¿Sí? El injerto es muy noble y también permite moldearse a lo que el paciente requiere, pero tiene una desventaja que tiene un porcentaje de reabsorción. Ok, ¿Sí? ok. Ok, entonces estamos hablando tan solo como para definir el tipo de preguntas. Ahorita estamos hablando de la técnica de grasa. En este momento estamos Grasa. hablando de técnica de grasa. Ok, perfecto. Sí. Okay. Entonces, en la técnica de grasa vamos a hablar nuevamente. Entonces, hablamos de prótesis glúteas y técnica de grasa. Por excelencia, la ideal siempre va a ser el injerto De grasa. autólogo de grasa. ¿Por qué? Es tomada del propio tejido del paciente. ¿Sí? Tiene menor riesgo de lesiones que cualquier otra técnica, para no compararla directamente con la prótesis. ¿Sí? Eh, permite hacer relleno incluso de defectos que tenga el paciente. ¿Sí? Permite colocarla en zonas donde la prótesis glútea incluso no permite moldear o dar volumen al defecto que tenga el glúteo. La desventaja es que tiene una reabsorción. Ok. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo usamos esa grasa? Dependiendo de la técnica del cirujano. La idea es tomar la cantidad que el paciente quiera o en una lipoescultura cuando vamos a moldear el cuerpo. Una vez que tomamos esa grasa, si es posible, a mano, no con aspiración a presión negativa, como lo hacemos con un lipoaspirador, y posteriormente de tomarla, hay algunas que la decantan, ¿sí?
Decantar es que la toman, la dejan en su frasco y permiten de que el tejido de los constituyentes de la sangre se separen de lo que es la grasa, ¿sí? Decantándose. Ahora, esa es una forma. La mejor forma es la técnica para que para los muchos cirujanos conocemos, en mi caso que funciona, es la técnica de Coleman, en donde la centrifugamos, en donde con jeringas de pequeño diámetro y cánula de pequeño diámetro, la lipoinyectamos en distintas zonas y distintos niveles, ¿sí? Para garantizar una mayor sobrevida de la grasa aplicada en la cola. Ok. Bueno, entonces, hablando de la grasa autóloga, es importante tener en consideración, debe tener una buena zona donante de grasa propia, dependiendo Totalmente. del volumen que se pueda, por un lado que se pueda, y por otro lado que sea, que es lo que la paciente desee. Exactamente. Así es. Ok, listo, perfecto. Para entender un poquito la técnica, ¿cómo es la cirugía de injerto graso? Bueno, la cirugía de injerto graso es una cirugía que se puede realizar, que se debe realizar con anestesia regional o anestesia general, que dependiendo de lo que uno vaya a hacer, si es una simple aumento, no solamente un simple aumento, sino un moldeamiento corporal con el aumento, tiene su tiempo. Si vamos a hacer un aumento corporal, con el moldeamiento glúteo, una cirugía que puede tener un tiempo de más o menos 2 horas a 3 horas. Si es un simple moldeamiento glúteo, donde solo tomamos la grasa que requerimos para moldear la cola, es un tiempo, puede ser 1 hora. ¿Sí? Es una cirugía que previamente debe haber sido estudiada el paciente, valorada en consultorio y sus laboratorios o paraclínicos y estudios cardiológicos dentro de parámetros normales con una valoración preanestésica, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, debe ser realizada en una clínica, ¿sí? En una clínica habilitada que cumpla con todos los requerimientos de la Secretaría de Salud. Posteriormente, una vez que uno está con el anestesiólogo, la idea es aspirar la grasa, de acuerdo a la técnica del cirujano, recolectarla, prepararla. En este caso yo hablé de centrifugarla. Eso puede demorar centrifugarla unos 5 o 10 minutos, aparte del tiempo de aspirarlo, ¿sí? Además de recolectarlo, uno simplemente las llena en la jeringa, en las distintas jeringas en la cual uno va a aplicar esa grasa en la cola. Esto es un tiempo después de la lipoaspiración de 30 minutos, básicamente. ¿Sí? Y la idea es aplicarla, en mi caso la aplico por agujeros de 1 a 2 milímetros. Y la distribución de esos agujeros, en mi caso, la hago entre los glúteos y en la parte lateral superior de la cola. La idea, colocarla por encima del músculo, entre la grasa y no dentro del músculo, que antiguamente o algunos cirujanos la siguen colocando dentro del músculo con el objetivo de dar un mejor aspecto inmediato de la cola. Y una menor reabsorción, por lo que hay mayor garantía de vascularización. Hay que tener en cuenta que la grasa que nosotros lipoinyectamos sobrevive con el riego sanguíneo que hay a los lados, en Ok. toda la cola. Por eso no es bueno colocar grandes volúmenes, sino como una siembra, trayectos de grasa en distintos sentidos, en distintas hileras, en distintos niveles. ¿Sí? Básicamente. ¿Para qué? Para que sobreviva ese mayor número de tejido adiposo injertado. Ok. Doctor, una pregunta que siempre surge de las personas que llaman a Opportunity Health and Beauty y que preguntan sobre el procedimiento de aumento glúteo en Colombia es ¿en dónde queda la incisión cuando ustedes injertan la grasa para aumento de glúteos? ¿Cómo? ¿En dónde queda la La incisión? incisión, ¿dónde Realizo, penetran la jeringa? yo, en
cuanto a la incisión, yo realizo incisión entre el glúteo en la mitad, en la parte alta del pliegue glúteo, ¿sí? En la parte superior. La realizo en la parte lateral del cuadrante superior, ¿sí? Y rara vez en el pliegue bajo del glúteo, pero normalmente la realizo en el pliegue central y en el lateral superior de la cola. Ok, ok, cuidado. Okay. O sea, si quieres la señalo aquí, la puedo señalar aquí Sí, en la MacBook, para que el dale, paciente dale, doctor, por se, favor. se... Oh, wow, se me apagó acá Bueno, la sigamos mientras tú MacBook. te ubicas ahí. Eh, ¿Cómo es la recuperación de la cirugía de aumento con grasa autóloga? Listo, regálame un segundo, ya la ubiqué acá. Yo realizo por lo menos en esta zona una incisión de 2 milímetros. Puedo realizarla a los laditos, y rara vez realizo una por acá, en el pliegue inferior glúteo, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, esta cola que vemos aquí, si la voy a hacer con injerto graso, yo me preocupo por darle volumen de proyección al polo superior del cuadrante interno del glúteo, en la zona que veo que falta, que es el cuadrante lateral superior, y retiro adiposidad del cuadrante lateral inferior y de la parte interna. Eso me va a permitir dar un glúteo más redondo. Esto es para efecto del paciente que está mirando en este momento. Ujú. ¿Sí? Me habías hecho una pregunta Sí, que, que cómo es, Doc, la recuperación de aumento de glúteos con grasa propia. bueno, eso es lo más lindo de este tipo de cirugía. Es una cirugía que no duele tanto, es incómoda, que el paciente requiere utilizar lo que nosotros llamamos acá una rondalla, por decirlo así, en donde el glúteo quede libre en el espacio de la rondalla y que sea algo blando que le permita no maltratar el adiposito, para que le permita sentarse dentro de esa rondalla y no maltrate el adiposito, ¿sí? Básicamente durante unos 15 días. El paciente, la idea es que no se siente directamente en el glúteo para que no lesione ese adiposito que puede pues, morir o dañarse con cualquier mínimo maltrato. Va a tener traumas que no requieren masajes, pero se puede utilizar alguna medicación antihematomas con desinflamante, básicamente. ¿Sí? Y que, eh, y que requiere utilizar un vendaje. En mi caso yo le pongo vendaje en la parte superior y en la parte lateral, vendaje con cinta hipoalergénica, como para contener ese tejido adiposo dentro de la zona injertada. Okay. ¿Qué otra observación debemos tener para el aumento de glúteos con grasa autóloga para pasar al siguiente tema con la otra técnica que ustedes usan, que es la Mire, prótesis? es importante saber que el injerto glúteo tiene que ser cuidado, el paciente debe tener una asepsia adecuada, el tema de cuando va al baño a hacer sus necesidades fisiológicas, debe tener un aseo de atrás hacia adelante, debe cuidar y lavarse las manos antes de pasárselas, ya que hay heridas y es un tejido graso que se puede infectar con lo mínimo, tratar de tener lo que es mascotas en distancia, cuando se le esté haciendo postoperatorio, tener los cuidados de higiene de las manos adecuadas. No es necesario hacer masajes, no me gustan los masajes en esa zona, porque la movilización o el drenaje también permite que esa grasa se reabsorba con mayor cantidad de lo que se puede reabsorber normalmente. Ok, doctor. Bueno, antes de pasar al otro tema de aumento de glúteos con prótesis, ¿qué define
que un especialista en cirugía plástica, estética reconstructiva como usted, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, escoja la técnica de grasa o la de prótesis de silicona? ¿Cuál es por qué define qué es una o qué es otra técnica con un paciente? Bueno, muchas veces esto va a depender más de la experiencia también del cirujano en diagnosticar el tipo de técnica a usar, ¿sí? O muchas veces simplemente la pericia y el manejo de la técnica, porque puede tener el buen manejo de diagnosticarlo, ¿sí? El injerto graso es realmente un procedimiento, entre comillas, sencillo, que la complicación, pueden existir complicaciones. Acuérdense que todo procedimiento tiene complicaciones que van desde la muerte, dependiendo de lo que el paciente nos refiera en la consulta, si no nos es honesto con el tema de sus antecedentes, hasta complicaciones de infección de herida, de tromboembolismo pulmonar, porque nosotros vamos a lipoinyectar. Cuando yo hablé inicialmente que yo la coloco entre la grasa y por encima del músculo y no entre el músculo, es porque hay menos vascularización que dentro del músculo, o los grandes vasos están dentro del músculo. Entonces, existe ese riesgo que puede pasar. Es muy raro que sea frecuente cuando la colocamos dentro cuando la colocamos por encima del músculo. Eso la hace ser una técnica sencilla, porque es colocar la grasa entre la grasa de la zona donante y en la zona donde hay depresiones o no hay redondez. La técnica de prótesis glútea es una técnica más compleja, es distinta, tiene mayor riesgo. Hay que, pues, manejo quirúrgico y una destreza de habilidad quirúrgica que cada cirujano debe tener es distinta. Todo va a depender también de lo que el cirujano le quede más fácil. Y también depende de lo que el paciente en cuanto a adiposidad tenga. A mí por excelencia me gusta el injerto graso porque además de ser sencilla me tiene menos riesgos que la prótesis glútea, siempre y cuando el paciente tenga adiposidad de donde recolectarla. La prótesis glútea también es una muy buena técnica realizada en muy buenas manos y no exagerando los volúmenes como actualmente en Colombia estamos haciendo, o no sé, en otros países también. ¿Sí? Ok, entonces tenemos ya claro que existen dos técnicas para aumento de glúteos. Sí. Una que es con grasa autóloga y la otra que es con prótesis. Sí. Eh, no podemos dejar de hablar, al menos mencionar, el tema de aumento de glúteos de manera indebida, irresponsable e inadecuada, que es con biopolímeros. Sí. ¿Qué nos dice usted Sí, de sí. esto, doctor? Repíteme la pregunta, qué pena, disculpa, se Biopolímeros. me cortó la... ¿Qué pasa con los biopolímeros? Háblanos de los biopolímeros. Bueno. Actualmente, los biopolímeros en un principio fueron utilizados incluso por cirujanos plásticos certificados, avalados, con mucha experiencia, ya que se conocía como un material de relleno permanente, ¿sí? Que aparentemente no tenían complicaciones. Posteriormente nos dimos cuenta que el biopolímero o biorrelleno, ¿sí? Terminaba generando lesiones catastróficas, ya sea por migración o ya sea por lesiones de los tejidos que lo rodeaban, ya que generaban una reacción que afectaban los tejidos blandos del paciente. Las lesiones podían ser deformativas y muy graves, incluso la muerte. Con el tiempo, al darse cuenta de eso, esos materiales fueron retirados. Un material, hoy biopolímeros, no solamente es el que conocemos como biopolímero, sino el aceite. Actualmente el biopolímero también se llama el metacrilato, incluso es un biopolímero, sino que le van cambiando los nombres y se van mezclando con otros productos. Cirujanos de formación seria, sabemos que los materiales de rellenos distintos al ácido hialurónico no son los adecuados porque terminan lesiones catastróficas. Hoy se han convertido en un problema en Colombia, incluso
Se habla de una estadística actualmente, si no me equivoco, en un reporte que realizaron en el tiempo, hace como 6 meses, el 23% de las muertes generadas actualmente en cirugía estética la está generando este tipo de procedimientos, que lo realizan hoy por hoy algunos médicos estéticos no calificados, gente de spa, esteticistas, peluqueros, otros profesionales. Sí, Tengo lamentablemente toca porque ese entendido, es otro. tengo entendido que su profesor, el doctor Felipe Koifman, fue el que diagnosticó esta enfermedad, ¿se podría llamar? Se podría, sí, O se diagnosticó podría, halogenosis iatrogénica. exactamente, le dio en el 2008 ese nombre a lo que se llama infiltración del biopolímero y las complicaciones que este genera. Así es. En el 2008 el doctor Felipe Koisman describió el nombre exactamente, halogénesis y iatrogénica. Halogénesis porque es un cuerpo halógeno, que iatrogénica porque es realizado por un profesional de la salud. Básicamente esos son los dos términos. ¿Sí? Perfecto, Básicamente. perfecto, doctor. Bueno, entonces, otro tema que no podemos dejar de pasar, sobre todo para el aumento de glúteos con grasa autóloga, es que puedo concluir que si una persona se va a hacer aumento de glúteos con grasa, previamente debe hacerse una lipoescultura. No necesariamente, sería lo ideal porque de una vez moldeamos Entonces, el ¿de dónde cuerpo, sale la ¿no? grasa? ¿O tiene que hacerse una lipo? No podemos hacer una lipoaspiración de una zona, de la zona del abdomen, de la zona de los flancos, de los lados o de la región alta del glúteo. Son dos procedimientos distintos que el A, paciente decide. También, a todo eso, depende también, incluso ahí se habla también de precio-beneficio, el paciente lo que busca, ¿no? a eso me refiero. Es que no es un procedimiento, son dos. Son dos, exactamente. Pues por La obligación, porque lipoinyección glútea. si se saca la grasa de un lado, no se va a sacar de manera inadecuada, se tiene que sacar de manera armónica y estética para luego inyectarla en otra parte donde quede armónica y estética. O sea, son dos Sí, procedimientos. y mira, hay que tener en cuenta que en algunas instituciones no realizan lipoinyección glútea. Hablamos de Yo soy de los clínicas. cirujanos clínicas, Ok, exactamente, listo. incluso hospitales. Yo soy de los cirujanos que a todo paciente que le hago una lipoescultura, si le veo que requiere lipoinyección glútea con previa autorización del paciente, yo la realizo. A mí me gusta que mis resultados sean lo más completo posible. ¿Sí? Se habla de un volumen también. ¿Sí? Para la institución, para la sociedad colombiana, lo ideal es que de cirugía plástica, creo que de 150 hasta 250 centímetros por cada glúteo. Perdón, Hay ¿de cuánto a lugares cuánto? ¿Me repite? de 150 hasta 250 centímetros Ok. por cada glúteo aproximadamente, no estoy seguro, pero más o menos eso. Sin embargo, incluso las pólizas de seguro también refieren hasta 250 centímetros. Se habla de que por cada 100 centímetros de lo que uno lipoinyecta hay un riesgo hay siempre un microembolismo, porque si es un microembolismo, hasta un cc por cada, no, de, de un cc o un milímetro por cada 100 centímetros de lo que se coloca en forma de injerto. Hay un artículo que lo habla de esa manera. Sin embargo, hay artículos científicos en donde se habla de que uno puede lipoinyectar de acuerdo a las distintas zonas, ¿sí? La cantidad que se requiere, porque la zona glútea es una, la zona peritrocantérica, porque muchas veces ahora estamos aplicando grasa a los lados para permitir una mayor simetría del cuerpo. Entonces, algunos terminan colocando incluso 300, 400 centímetros en cada glúteo, ¿sí? Y creo que eso no es normal. Me acuerdo, hay un mexicano, no recuerdo el nombre, que está en el año pasado, creo que en el congreso del año pasado fue uno de los conferencistas. Él dijo que colocaba 1000 centímetros en cada glúteo. ¿Sí? Me acuerdo estaba la doctora Berrocal que le dijo que no estaba de acuerdo. Por Ante, aquí anda la sobrina de ella dentro de las personas que nos está viendo. bueno, La buenísimo, profe. buenísimo.
Yo no conozco mucho la doctora Berrocal, pero la quiero mucho. Yo la Una linda conozco y persona. la aprecio mucho. Sí, muy linda persona. Sí, pero fue en el Congreso, si no me equivoco, del año pasado, básicamente. Bueno, doctor, antes de ir concluyendo, deme su opinión relacionado con la famosa técnica de glúteos brasileros. Me Luto explico, brasileño. soy más claro. Sí. Acá en Estados Unidos, los glúteos brasileros, obviamente en inglés, eh, son súper apetecidos, tipo Kardashian, en otras palabras. Bueno, eso ahí Dame un vamos a segundo, algo, no. dame un segundo, Dale, dame un segundo, planteo bien la pregunta, o por lo menos la dale. contextualizo. Sí, Y resulta que las regiones, o sea, los estados donde más se hacen esto son Los New Ángeles, York, New York New York. y aquí en la Florida, abajo en el sur, en Miami. Sí. Evidentemente porque es donde más latinos existe y los latinos nos encantan los glúteos de las niñas y las niñas les encantan tener los glúteos grandes y bonitos. Pero resulta que los glúteos son extremadamente grandes, muy grandes, y se hacen, deme la claridad porque yo estoy casi ya confundido, que se hacen con grasa propia, pero es que uno dice, ok, le moldean el cuerpo y le sacan cualquier cantidad de grasa. Toda esa grasa, hablando de lo que usted ahorita estaba diciendo de la literatura científica, que hay unos niveles de grasa que se puede máximo lipoinyectar, ¿cómo hacen eso? Bueno, yo te voy a decir algo. El tema de Kim Kardashian es un modelo a seguir para mí. Yo, desde que opero pacientes extranjeros, yo opero pacientes de Europa, Pero italiano, antes de español, que que me son muy hables conservadores. el tema comercial, háblame de la viabilidad. No, voy para eso, Ok, antes de eso. gracias. Cuando yo llegué a operar pacientes norteamericanos, puertorriqueños, sobre todo, puertorriqueños, y no tan más que mexicanos, colombianos, venezolanos, puertorriqueños y propios, Caribe, Caribe, dominicano, sí, puertorriqueño, Caribe. exactamente, que viven allí. Ellos piden un cuerpo muy similar al de Kim Kardashian. Es un cuerpo donde tiene una cintura pequeña, una proyección aumentada de la zona lateral, con una proyección del glúteo en su zona hacia la parte anterior bastante marcada. ¿Sí? Yo, cuando realmente vi eso, yo dije, pero no sé, bueno, voy a experimentar. Lo realicé con varios pacientes. Yo voy a mostrar aquí una chica, voy a ver si logro mostrar el antes de ella, en donde eso es viable. Desde que tengo pacientes de New York, Pero háblame de volúmenes. de Ahorita nos volúmenes. muestras que es súper importante y te agradezco, gracias por hacerlo, pero háblame de volúmenes. ¿Cuánta grasa extraes y cuánta inyectas? Bueno, mira, esto no lo debo decir directamente, hay otros colegas, me disculpan si van distinto a mí, pero Ahí hay como tres. no, Ahí- pero soy consciente de todo, de esto que que voy a decir porque es de mi trabajo diario, de manera responsable. Yo realizo, estoy pasando una foto aquí para ver, de manera responsable yo realizo este tipo de procedimientos, ¿sí? Llevo ya años realizarlo, trato de realizar esa, como hemos dicho, esa lipoinyección entre tejido adiposo, entre grasa de la zona dadora y yo lipoinyecto en una paciente, un ejemplo, otros en cada glúteo para dar proyección anterior y 200 centímetros en la zona lateral para dar la proyección de la cadera, ¿sí? Es algo que un paciente hoy por hoy realmente exige, lo realizo, ¿sí? No he tenido inconvenientes, está dentro de los artículos o literatura científicas que no tiene inconveniente, ¿sí? Obviamente siempre se asume un riesgo, el paciente asume un riesgo, incluso el cirujano de tromboembolismo pulmonar. Voy a mostrar a esta paciente, no la tengo cubierta, solamente el rostro, que para que vean, ella
cómo se ve, ¿sí? Miren la cadera, Gracias, gracias. Ok. el abdomen, y quiero que vean este cambio. Tipo Kim Kardashian, pero amigo, sé conservador, Harold, por favor. Miren, está hinchada porque tiene tiene apenas 6, 7 días de operada. ¿Qué le ¿Sí? hiciste? Lipoinyección glútea y Pepsia, qué más. Pepsia, lipoescultura con lipoinyección a los lados y de su zona posterior. Aquí está antes. Ahora voy a mostrar una foto de ella misma, de su zona Glútea. glútea, que realmente debe ser importante que la vean y la distingan. Ah, dame un segundo. Las personas que nos siguen, si alguien quiere participar, hacemos la invitación para que salga en video y nos haga las dudas que tenga para que el doctor la responda. Inclusive hay una pregunta todavía pendiente por responder que nos hicieron al principio. Creo que Sí. es de Lina. Por favor, no la repites y estaremos pendientes de contestarla ahorita apenas el doctor nos acabe de explicar lo de las fotos. Gracias. Siga, doctor, por favor. La pregunta la tienes ¿A la a la mano? mano y Sí, si quieres ¿no? se la respondo antes de continuar mientras que paso la Sí, foto. sí, 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 ya la tengo. Ya la busco aquí en la pantalla. Aquí la tengo. Nos dice la señorita Lina Patricia Arango Arias que el injerto graso se puede colocar bajo el músculo o qué técnica se puede utilizar para que se vea más tonificada. Bueno, eso fue lo que yo dije hace un momento. El injerto graso, tú lo puedes colocar entre el músculo, ¿sí? Se puede colocar entre el músculo, pero el riesgo de tromboembolismo es altísimo. Están los grandes vasos donde un cirujano no tiene visibilidad y realmente puede infiltrar tejido adiposo y obviamente generar un tromboembolismo sin él buscar lesionar o hacer daño, ¿sí? Lo ideal es ponerlo entre grasa. Yo soy lo que le digo a mis pacientes, que no se va a ver igual cuando lo infiltran dentro del músculo, pero vamos a obtener un resultado bastante agradable, el cual durante los primeros meses hay una mayor absorción por encima del músculo, pero en el transcurso de 3 meses la grasa es como una esponja debido a que tiene células madres inactivas que le van a dar la capacidad de yo siempre explico que es como si fuera una esponja que chupa agua y ¡boom! Le da una proyección después de 3 meses bastante agradable, que al inicio se ve chata, se ve aplanada, con poca proyección, pero después del tercer mes se va a ver como cuando uno la aplica dentro del músculo sin el desespero de observar ese resultado. Janet Alzate Calle nos hace otra pregunta. ¿Qué clase de tratamiento le hacen a la grasa para injertarla en los glúteos? Bueno, eso depende del cirujano, pero hoy por hoy realmente podemos colocar o repotencializarla con plasma rico en plaquetas. Eso se está usando ahora. Yo lo utilizo, yo hago mamoplastia de aumento con injerto graso y es en la zona donde yo la utilizo para que haya una mayor sobrevida del injerto graso, ya que va a generar mayor formación de vascularización, que es lo que al final le va a dar la seguridad vascular al paciente, perdón, a la grasa. Siga, doctor, con lo de las fotos para que las personas no lo vean. Bueno, mira, esta misma paciente, estoy esperando que se descargue un video allí, pero esta es la paciente posteriormente cómo se veía, ¿sí? ¿Sí la ven? Sí, Y perfectamente, esta, perfectamente, gracias. y logramos obtener esto. Estoy esperando a que llegue ese video, que creo que no me ha llegado, Ah, no lo he enviado, que es donde voy a mostrarla de espalda, cómo se ve de bonita esta chiquilla, esta señorita. Ya ya la muestro. Lina Patricia Arango o Janet Alzate Calle, que nos escribieron, muchas gracias por las preguntas. Si tienen alguna otra duda, por favor, nos la plantea. Es más, si alguien quiere salir en conferencia, en teleconferencia, nos dicen y la invitamos. Si no hay problema por la... Aquí está el video. Este video nos va a mostrar
Sí, Doc. Este video, no muestra la parte anterior. Voy a mostrar, no mostró la parte que yo quiero que vean, Ok. que es la parte posterior No, de pero ella. creo que nos ha ilustrado bien con las fotos. Nos ha quedado Bueno, claro. ¿qué quiere decir al final de esto? Que yo sí quiero conseguir este resultado, ¿sí? Ujú. En una paciente que viene así, dos, ¿sí? Tengo que Claro. generar volumen en la zona anterior, ¿sí? Y eso no es con 250 centímetros ni con 100 centímetros, ¿sí? Eso Ok. yo soy muy claro. Bueno, eh, entonces y, y pasemos a otro punto porque creo que ese punto es, primero que todo, creo que es muy respetable. Tú eres el cirujano plástico, tú eres el especialista. Entonces, ahora la hay que ser respuesta prudente, hay sería, que ser prudente, sí, la respuesta sería, es viable, pero evaluando cada uno de los casos de manera individual. exactamente. O sea, no es para todo el mundo colocar glúteos grandes. Totalmente, no todo el mundo, eso hay que tener esos antecedentes, el paciente toma anticonceptivos, si el paciente tiene varices tortuosas, gigantescas, realmente, ¿sí? Ok. Y básicamente, ¿sí? Es una evaluación de cada cirujano Y es viable. eh, Y es viable. que es viable, ¿sí? Tomamos todas las protocolos de seguridad para minimizar los riesgos. Totalmente. Perfecto. Bueno, yo creo que eso es súper importante aclararlo para que la persona pueda solicitar unos glúteos brasileros, pero hay que decirle que tendrá que pasar un proceso previo para ver la viabilidad. ¿Es correcto, Doc? Exactamente, sí, la evaluación, la consulta es lo más importante, aparte de la foto. Bueno, entonces quiero hacer un resumen. El resumen es, tenemos para el aumento de glúteos dos técnicas, una con grasa autóloga y la otra con prótesis. Así ¿Ok? es, El otro aspecto, resumen como conclusión, es que existe una forma indebida, irresponsable, poco ética de aumento de glúteos que es con biopolímeros que puede ir desde una enfermedad hasta la muerte, sí, que se llama exactamente, androgenosis iatrogénica. sí, exactamente. Y cuatro, que se puede hacer glúteos tipo brasileros o con una cintura pequeña, unos glúteos grandes proyectados en los laterales, con un perfilamiento hacia atrás. Se puede hacer previa valoración de forma absolutamente individual de cada paciente. Así es, Es, exactamente así es. ese es el resumen, Doc. Ese es el resumen real. Paciente, hay dos formas, injerto graso, prótesis glútea para producir aumento y progresión de la cola. Hay una forma indebida que no se debe realizar porque si al principio se ve lindo, podemos llegar a daños del tejido que son realmente catastróficas, no solamente en la parte física como tal estético, sino funcional del paciente. Perfecto, doctor. Doc, usted es tan amable, nos puede recordar, para ir cerrando la conversación, sus datos de contacto, donde las personas que nos ven lo pueden contactar. Sí, claro, mira, mis datos, mi número de contactos son de WhatsApp, un más 57 388 00408. Mi Instagram, a su vez como la fanpage, es @dr.haroldtaylor. Actualmente tengo una página web que es www.haroldeffer.com y pues la mayor información la pueden conseguir ahí. Tengo un grupo que es el grupo de cirugía plástica del doctor Harold Effer Taylor, que está en Facebook. Bueno, en Facebook, en las redes me pueden ubicar fácilmente Ok. en este momento. Doctor, agradeciéndote mucho tu orientación, la respuesta. Esto es una charla seria e informal para que la gente que nos sigue y que quiera consumir de manera responsable salud en Colombia
en las áreas de cirugía plástica, estética reconstructiva, en bariátrica para obesidad mórbida, en el tema de reconstrucción estética vaginal y en la parte odontológica, tanto funcional como estética, nos puedan localizar en Opportunity Health and Beauty, en el teléfono 904-452-6257. Estamos en Jacksonville. Las personas que deseen tener esta revista se la podemos enviar por correo de manera gratuita en Estados Unidos. Doctor, muchas gracias por su tiempo y su orientación. Gracias a ustedes, ¿no? Un placer, Doc. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente que descansen, ¿no? Ok, Chao. bueno, chao.